Santo de nuestro Dios, ya que la enseñanza, mis hermanos, ha quedado plasmada en las Escrituras para cada uno de nosotros, mis hermanos, para que viendo, ¿verdad?, lo que aconteció a ellos, ¿verdad?, ya que a ellos se les dio todo, mis hermanos, lo bueno, hasta castigo, mis hermanos, primeramente a su pueblo. Pero vamos a ver, mis hermanos, ¿por qué causa no entró el pueblo a la tierra prometida, mis hermanos? Si hemos visto durante esta solemnidad que ellos vieron, ¿verdad?, el poder que nuestro Dios manifestaba sobre ellos, mis hermanos. Primeramente las maravillas desde que estaban en Egipto, la muerte de los primogénitos, la oscuridad, cuando convierte el agua en sangre, abre la mar, desciende maná del cielo, les da carne, se manifiesta la presencia de Dios en la nube de día y de noche. Pero algo pasó, ¿verdad, mis hermanos? De que ya para entrar a la tierra prometida, como que se les olvidó, mis hermanos, que la presencia de Dios iba con ellos. Solamente 2 hombres estaban bien seguros. Y esos 2 hombres le decían al pueblo, dice, si nuestro Dios se agradara de nosotros, se agradare, Él nos la dará. Porque las personas que están de aquel lado de aquella tierra, dice, están desamparados. Y yendo con nuestro Dios, dice, nuestro pan son. ¿Quién ha comido un pan, mis hermanos? Ustedes. ¿Y es complicado comer un pan? Tan facilito es morder un pan, ¿verdad, mis hermanos? Así decían esos personajes que, confiando en Dios, eran como un pan. Rápido lo iban a terminar el asunto. Pero vamos a ver lo que dice el salmista en el Salmo 106, mis hermanos. Salmo 106, fíjense lo que siempre los santos hombres le recordaban al pueblo la situación de sus antepasados. Había un salmista, el salmista Asaf, también les decía, y no sean como sus padres, generación contumaz, y decía rebelde, porque no escucharon a nuestro Dios. Pero, mis hermanos, ¿ustedes creen que ellos les faltaron pruebas para poder heredar la tierra? No, pero pasó esto, mis hermanos. Miren, si nuestro Dios los introduce a la tierra así de fácil, no queda enseñanza para nosotros, mis hermanos. Porque entonces, ¿cuál iba a ser la enseñanza para que peleáramos la vida eterna? Es facilito. Pero nuestro Dios pone un modelo, pone un pueblo, mis hermanos. Pone un pueblo y que utiliza a su pueblo. Porque yo en lo personal, mis hermanos, para que yo me atreva a decir directamente al pueblo de Israel, pueblo rebelde, como que debiéramos de tener un poquito de cuidado, porque eso es de Dios, mis hermanos. Porque ¿quién le endureció el corazón a los egipcios? Dios. ¿Para qué? Con un propósito, demostrar su poder. Ahora, ¿quién no dice que nuestro Dios también endurece el corazón del pueblo, mis hermanos, para que quede la enseñanza? Porque de otra manera no queda, hermanos, y de otra manera no vemos cómo el pueblo le aconteció y lo que nos puede acontecer a nosotros. Dice el salmista en el Salmo 106, versículo 7. Fíjese lo que el salmista le recordaba a ellos. Decía así. Dice, nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas,
No se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto a la mar, en el mar Bermejo. Les está recordando, dice, vuestros padres en Egipto no comprendieron, mis hermanos, sino que se rebelaron. ¿En dónde fue la primera queja, mis hermanos? En el mar. Se rebelaron. Dice, no comprendieron, dice. Y voy a adelantarme hasta el versículo 21, versículo 21. Fíjese lo que les está diciendo el salmista a ellos, dice, olvidaron el Dios de su salud, que había hecho grandezas en Egipto. Dice, maravillas en la tierra de Cham, cosas formidables sobre el mar Bermejo. Y trató de destruirles, a no haberse puesto Moisés a su escogido el portillo delante de él, a fin de apartar su ira para que no los destruyese. ¿Quién intercedía, mis hermanos, cuando el pueblo se rebelaba contra Dios? Ahí está diciendo, Moisés se paraba, mis hermanos, intercedía por ellos para que Dios, dice, no los destruyera, mis hermanos. Y sigue diciendo el versículo 24, fíjese, pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra, mis hermanos. Imagínense nada más en la condición que está narrando este santo hombre. Dice, pero aborrecieron la tierra deseable. ¿Por qué? Porque no creyeron a la palabra de Dios, mis hermanos. No le creyeron que nuestro Dios los iba a introducir y que iban a habitar una tierra ya hecha, ¿verdad? Ya no iban a trabajar ellos, ya la ciudad estaba. Tanto que el profeta Ezequiel, ¿cómo pone esa tierra sobre la faz de la tierra, mis hermanos? Dice que les estaba dando la tierra más hermosa de todas las tierras que hay, mis hermanos, asentadas en este mundo. Vamos a leerlo, mis hermanos. Ezequiel capítulo 20, fíjese, ¿qué tierra les estaba dando nuestro Dios? Libro del profeta Ezequiel, capítulo 20, fíjese, Ezequiel capítulo 20, versículo 15. Nuevamente otro profeta les cuenta la misma historia. Les cuenta lo que nuestro Dios hizo con ellos, lo que hacía. Dice el versículo 15, fíjese. Y también yo les alcé mi mano en el desierto, que los metería en la tierra que les di, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras, mis hermanos. Fíjense nada más. ¿Qué aborrecieron? La tierra más hermosa que había sobre la tierra, mis hermanos. Aborrecieron. Y si seguimos leyendo ahí en el profeta Ezequiel, de igual manera vuelve a decir, porque se rebelaron contra mí, dice, porque no guardaron, dice, sus mandamientos, mis hermanos. Pero, ¿qué pasaría con ellos, mis hermanos, si vieron todo? Ahora nosotros tenemos fácil para ganar la vida eterna, mis hermanos. Y igual estamos viendo todo, Estamos viendo las maravillas de Dios. Las vemos en todo el tiempo. Todos los milagros, cuando usted se despierta, es un milagro. Lamentaciones capítulo 3, versículo 23 dice, porque cada mañana, ¿cómo dice? Porque nuevas son cada mañana tus misericordias. ¿Es una maravilla? Sí. ¿Y ellos veían sus maravillas? Sí. Pero solamente 2 personajes dice que creyeron porque tenían un espíritu diferente, mis hermanos. Ahora, nos vamos a hacer una pregunta.
Nosotros tenemos un espíritu diferente a las personas que se encuentran sobre la haz de la tierra. Sí, mis hermanos, eso es lo que tenemos que meditar. Para heredar la vida eterna es necesario tener un espíritu diferente, mis hermanos. Dice el libro de Deuteronomio capítulo 1, libro de Deuteronomio capítulo 1, vamos a ver lo que les decía el profeta Moisés. Libro de Deuteronomio capítulo 1, versículo 35 al 39. Fíjese lo que les decía el profeta Moisés. Dice así: no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que había jurado, que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque cumplió en pos de Jehová. Vamos a parar ahí, mis hermanos. Podemos seguir leyendo corrido, pero no. ¿Qué es lo que cumplió este personaje, mis hermanos? Cumplió los mandamientos de Dios, le creyó a Dios, y por causa de eso dice que hasta sus hijos, dice, ellos van a ver esa tierra. Sigue diciendo el 36. Excepto Caleb, y ya lo leí, 37. Y también contra mí se airó Jehová por vosotros diciendo, tampoco tú entrarás allá. ¿Quién no iba a entrar tampoco, mis hermanos? Moisés, tampoco. Y él no se opuso, dijo, ok, es la voluntad de Dios. Ahora vamos al 38. Josué, hijo de Nun, que está delante de ti, él entrará allá. Anímale, porque él hará heredar a Israel, mis hermanos. Toda la otra congregación quedó a un lado y lo dijo ahí, dice, no van a entrar, solamente Josué y Caleb, porque ellos dice que creyeron a Dios, mis hermanos. Dice que el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida, dice, por incredulidad, mis hermanos. ¿Qué les faltó? ¿Fe? Sí, les faltó fe. Le bastó creerle a Dios que Él los iba a introducir. Y nuestra mente de nosotros debe estar como la mente de Josué y Caleb. Vamos a leerlo. Números capítulo 14, fíjese. Números capítulo 14. Fíjese el pensamiento que tenían estos personajes, mis hermanos. Y nosotros, para heredar, debemos de tener ese mismo ánimo que esos dos personajes, porque miren, cuando regresaron de reconocer la tierra y regresaron, dice, con lo que encontraron allá, dice que traían los racimos de uvas, ¿sí o no? Tan pesado que estaban, dice que los traían entre dos, mis hermanos. Vieron allá. Pero hubo un problema, que hubo 10 que en vez de animar al pueblo, en vez de decirle, oigan, la tierra donde fuimos, miren, trajimos el fruto. Vamos, porque Dios viene con nosotros. Pero dice la Biblia que se atemorizaron, mis hermanos. Dice que vieron enfrente de ellos muchos obstáculos. Y para ellos se les hizo difícil, mis hermanos. Nosotros en nuestra vida diaria se presentan obstáculos, ¿sí o no, mis hermanos? Sí. ¿Y qué hacemos? ¿Nos atemorizamos? Sí, hay que ser realistas, nos atemorizamos. Pero aunque te atemorices o nos atemorizamos, no debemos de olvidar que tenemos un Dios poderoso. Esa es la diferencia, mis hermanos. Dice, fíjese, Números 14, capítulo 6, capítulo 8, versículo 8, perdón, mis hermanos. Dice, si Jehová se agradare de nosotros
Él nos meterá a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de aquesta tierra, porque nuestro pan son. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros, dice, está Jehová, no los temáis. Fíjense nada más la seguridad que tenían esos personajes. Ellos sabían que ellos no estaban amparados. Ellos eran como un pan comido. Pero el pueblo, en vez de animarse, ¿qué hizo, mis hermanos? Si seguimos leyendo, dice que intentaron, mis hermanos, apedrearlos, mis hermanos. Dice el versículo 11. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me han de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo me ha de creer? Fíjese, mis hermanos, aún con todas las maravillas, con la misericordia de Dios, Dios todavía le preguntaba: ¿hasta cuándo me han de creer? Sigue diciendo, dice, con todas las señales que he hecho en medio de ellos, mis hermanos. Fíjense nada más. Y nosotros todavía nos falta para creerle a nuestro Dios, mis hermanos. ¿Podrá decir nuestro Dios de nosotros: ¿hasta cuándo los de la Holmes han de creerme? O los de Indiana, todos así en general, hablando de la iglesia, ¿verdad? Pero dice el libro de Deuteronomio, capítulo 9, fíjese, libro de Deuteronomio, capítulo 9, libro de Deuteronomio, capítulo 9, versículo 23 y 24, fíjese lo que les dice el profeta Moisés. Dice así: y cuando Jehová os envió desde Cades Barnea, diciendo: subid y poseed la tierra que yo os he dado, también fuisteis rebeldes al dicho de Jehová vuestro Dios, y no le creísteis, ni obedecisteis a su voz. 24. Rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco, mis hermanos. Fíjense lo que Moisés le decía al pueblo, mis hermanos, ¿verdad? Dice que habían sido desde que yo los conozco. Y sí es cierto, porque cuando nuestro Dios mandó a Moisés a Egipto, dice, pero no me van a creer. ¿Qué les voy a decir? ¿Y qué les dijo? ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Diles que yo soy el quien soy. ¿Sí me entienden? Ahora, fíjense, pero aquí hay como un misterio, mis hermanos. Nuestro Dios le había dicho a Abraham que su parentela, dice que iba a ser, mis hermanos, extranjera en tierra no suya. Y Dios le dice a Abraham, dice, en esa tierra, dice, los van a maltratar. Dice, pero vamos a leerlo. Génesis capítulo 15, fíjese. Génesis capítulo 15. Ellos no se estaban dando cuenta, mis hermanos, que esa promesa se estaba cumpliendo en ellos, mis hermanos. Las palabras que Dios le dijo a Abraham, ahora se estaba cumpliendo de esas palabras. Dice Génesis capítulo 15, versículo 13 y 14, dice así, fíjense. Entonces dijo a Abraham, ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra no suya, y servirá a los de ahí, dice, y serán afligidos 400 años. Mas también a la gente a quien servirán, juraré yo, y después de esto saldrán con grande riqueza, mis hermanos.
En esa generación se estaban cumpliendo las palabras que Dios le dijo a Abraham. Ten por cierto que tu parentela será extraña, en tierra no suya, pero dice, pero yo los voy a sacar con grande riqueza. ¿Y con qué salieron los hijos de Israel de ahí del pueblo, mis hermanos? Con oro, mis hermanos. Llevaban hasta sus ovejas, llevaban su ganado, llevaban todo, mis hermanos. Y se estaba cumpliendo. Si ellos hubieran comprendido que en ellos sí estaba cumpliendo lo que Dios le dijo a Abraham, hubieran dicho, ¿saben qué? Vamos. Le hubieran dicho a Josué y Caleb, vamos, porque esta tierra Dios le dijo a Abraham que nos la daría. Pero sin embargo se atemorizaron, mis hermanos. Dice el versículo 18. Y en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu simiente daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. A ellos les iba a dar esa tierra, mis hermanos. Dice que fluye leche y miel, mis hermanos. Pero dice que la generación, dice que quedó, mis hermanos, postrada en el desierto, que iban a estar 40 años hasta que todos los adultos que salieron, mis hermanos, ¿qué iba a acontecer con ellos? Dice, quedaran en ese desierto, y que solamente los pequeños de 20 para abajo, y Josué y Caleb, dice que iban a heredar la tierra, mis hermanos. ¿Y la heredaron, mis hermanos? Sí. ¿No fue fácil? No. Pelearon. Porque acuérdense que, ¿cuál fue la primera batalla que ganó Josué, mis hermanos? Dice que dieron 7 vueltas bueno, fue una de las batallas. Y dice que cuando los de Jericó veían al pueblo de Israel, dice que nomás les daban vueltas y dijeron, pues, ¿qué pasó? Estaban confundidos. Pero tenían que dar un recorrido, dice, de ¿cuántas? 7 vueltas. Y a la séptima, ¿qué tenía que hacer? Solamente, dice, griten con todas sus fuerzas. ¿Y qué pasó con los muros de Jericó, mis hermanos? Dice que cayeron, mis hermanos, y poseyeron la tierra. No fue fácil, tuvieron que pelear, pero hubo algo, mis hermanos, y esto nos debe de impactar a nosotros, porque en el libro de Josué capítulo 1, nuestro Dios le da instrucciones por medio de Moisés, y dice, esfuérzate y sé valiente, dice, porque tú, dice, vas a introducir esta gente, mis hermanos. Y había algo importante que le dijo, si tú guardas los mandamientos, dice, nadie te podrá hacer frente, dice, porque así como fui, dice, con Moisés, voy a hacer contigo, mis hermanos. Dice la escritura que ninguna palabra de la que nuestro Dios les dijo a ellos, dice, faltó. Dice que todas se cumplió, mis hermanos. Dice, toda se cumplió. Y heredaron la tierra. Pero ahora, nosotros podremos decir, bueno, pues, ¿qué le pasó al pueblo si vio todo? Dice que la incredulidad de ellos. Dice el libro de Deuteronomio, capítulo 32. Libro de Deuteronomio, capítulo 32. Versículo 20, fíjese, ¿qué es lo que les faltó, mis hermanos? Deuteronomio capítulo 32. Versículo 20. Y esto es bien importante, mis hermanos. Fíjese, dice, y dijo, esconderé de ellos mi rostro y veré cuál será su postrimería, que son generación
de perversidades. ¿Hijos de qué, mis hermanos? Hijos sin fe, mis hermanos. Les faltó, dice la Escritura, fe, mis hermanos. ¿Y qué es la fe? Dice que es la sustancia, mis hermanos, de las cosas que se esperan, pero que no se ven. Pero ellos, mis hermanos, dice que por su incredulidad quedaron postrados en el desierto. Queda como enseñanza para cada uno de nosotros. ¿Y nosotros hacia dónde vamos, mis hermanos? Ellos estaban a un paso de heredar la tierra prometida. ¿Y ustedes creen que nosotros estamos a un paso del reino, mis hermanos? Estamos a un paso también nosotros, mis hermanos. Estamos a un paso, fíjense. La carta del apóstol Pablo a los Romanos, Romanos capítulo 13, fíjese. Ahora vamos a ver en la posición que nos encontramos nosotros. Romanos capítulo 13, fíjese. Romanos capítulo 13, versículo 11 al 14. Dice así, fíjense, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Fíjense, dice, ya es tiempo de levantarnos del sueño, porque ahora nos está más cerca nuestra salud que cuando creímos, mis hermanos. Fíjense, 12. La noche ha pasado y ha llegado el día. Echemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de armas de luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lechos y disoluciones, no en pendencias y envidias. Mas vestidos del Señor Jesucristo, y no hagáis caso de la carne en sus deseos. Fíjese, dice que está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Pero también dice, ¿es hora de qué, mis hermanos? De que despertemos del sueño, mis hermanos. ¿Cómo podemos interpretar que despertemos de ese sueño? Que accionemos, porque podemos estar visibles, pero no ocupados en las cosas de Dios, ¿sí o no? Que alguien que está dormido, ¿qué es lo que hace dormido? Nada. Así es, así podemos estar dormidos espiritualmente, no estar haciendo nada. Por eso el apóstol Pablo dice, es hora de despertarnos, mis hermanos, porque la salvación está más cerca, dice, de lo que hemos creído. Dice Primera de Corintios, capítulo 10, fíjate, la carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 5. Podríamos leer todo el capítulo, pero ya durante toda esta fiesta lo hemos escudriñado. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 5, fíjese cómo dice. Dice, pero estas cosas, 5, más de muchos de ellos no se agradó Dios, por lo cual fueron postrados en el desierto. 6, pero estas cosas fueron en figura de nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, mis hermanos. ¿Por qué pasó eso con ellos allá? ¿Por qué quedó plasmado en la Escritura? Para que nosotros viéramos la consecuencia que sufrió el pueblo por no creerle a Dios. Pero esto fue de Dios, mis hermanos, porque de otra manera no queda la enseñanza para nosotros.
¿Qué dice el profeta Ezequiel cuando dice oh hijo de hombre, profetiza acerca de unos huesos que ve en el campo, mis hermanos? Dice que el profeta Ezequiel, ¿qué vio en el campo? Dice que vio unos huesos secos. Y le preguntó Dios a Ezequiel, dice, ¿qué es esto? ¿Y qué le dice Ezequiel? Dice, ay Señor, tú lo sabes. Y si seguimos leyendo, dice, estos huesos secos, dice, son la casa de Israel, mis hermanos. Fíjense, ¿están descartados ellos? ¿No? Pero nosotros solamente tenemos una oportunidad, mis hermanos. Fíjense la diferencia, ¿eh? Ellos quedaron postrados en el desierto. Romanos 15:4 dice, porque las cosas que antes fueron escritas, para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y de la consolación de las escrituras, dice, tengamos esperanza, mis hermanos. Nosotros, ¿cuántas oportunidades tenemos de heredar la vida eterna, mis hermanos? Solamente en esta vida. Porque esos huesos secos son la casa de Israel. Y nosotros, la oportunidad, dice el apóstol Pablo, ¿cuándo es el día de salud o de salvación? Si oyeres hoy su voz. Dice, y no endurezcáis vuestra cerviz, dice, ¿como dónde? Como en Meriba. La enseñanza ahora queda, dice, para nosotros. Dice Hebreos capítulo 1, la carta del apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 1, Hebreos capítulo 1, versículo 1, fíjese. Y todo lo que ellos tenían, también lo tenemos nosotros. ¿Tenemos a los profetas? Sí. ¿Tenemos al profeta de profetas? Sí. ¿Quién era la peña que les dio agua a ellos? Cristo. ¿Quién era el pan que descendió del cielo? Cristo. ¿Venía con ellos Cristo? Sí. Nosotros tenemos todo lo mismo, dice versículo 1. Dios habiendo hablado muchas veces, y en muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas. En estos postreros días nos habla por el Hijo, el cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, mis hermanos. En otra manera, ¿por quién le habló al pueblo? Por los profetas. Y ahora, ¿por cómo nos habla nuestro Dios a nosotros? Por medio de Cristo. Pero Cristo, ¿qué viene enseñando? Es lo que éramos de ver ahí. Cristo viene enseñando lo que enseñaban los profetas. ¿Sí se dan cuenta, mis hermanos? Cristo venía enseñando lo de los profetas. Porque dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar. San Mateo capítulo 5, versículo 17. He venido a cumplir. Imagínense nada más. Ahora nos habla a nosotros por el Hijo. Pero puede haber incredulidad, mis hermanos, en cada uno de nosotros. Dice ahí el profeta Moisés, generación perversa, hijos depravados, en otra cosa, hombres malos, sin fe, mis hermanos. El maestro dice en el Evangelio según San Mateo capítulo 10, el Evangelio según San Lucas capítulo 18, fíjese, el Evangelio según San Lucas capítulo 18, y nos puede pasar la misma condición, mis hermanos. San Lucas capítulo 18, fíjese lo que dice la Escritura. San Lucas capítulo 18, versículo 8.
Fíjese lo que dice el evangelista. Os digo que los defenderá presto. Pero cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra, mis hermanos? Fíjense, una pregunta importante. ¿Hallará fe en la tierra, mis hermanos? Si su pueblo de Israel dice que no poseyó la tierra porque no le creyó a Dios, porque no tuvieron fe, ahora cuando venga el maestro, ¿va a hallar fe, mis hermanos, en la tierra? Porque a ellos eso es lo que les faltó, mis hermanos. Dice Jeremías capítulo 7, fíjese lo que dicen los profetas. Y acuérdense que dice la misma Biblia que en boca de 2 o 3 testigos consta todo negocio. Y ahí están hablando los testigos. Jeremías capítulo 7, libro del profeta Jeremías, capítulo 7, versículo 27 y 28. Fíjense, dice así: tú pues les dirás todas estas palabras, mas no te oirán. Aún los llamarás y no te responderán. Les dirás, por tanto, esta es la gente que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni tomó corrección. Perdióse la fe y de la boca de ellos fue cortada, mis hermanos. ¿Qué se perdió, mis hermanos? ¿Qué le faltó al pueblo de Israel? La fe, mis hermanos. ¿Nosotros podemos claudicar en este camino también por la fe? Sí, mis hermanos. Porque una cosa es creer en Dios y otra cosa dice creerle a Dios, mis hermanos. Dice Hebreos capítulo 3, la carta del apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 3. Sí. Carta del apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 3, versículo 12 en adelante. Podemos leer desde arriba, pero vamos a leer del 12 en adelante. Fíjese lo que nos dice el apóstol Pablo. Dice: mirad, hermanos, que ninguno de vosotros... Imagínense, mis hermanos, que está el apóstol Pablo aquí, y está aquí por medio de la Escritura, y nos está diciendo, dice: mirad, hermanos, que ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarnos del Dios vivo. ¿Se ha apartado, mis hermanos, del Dios vivo? ¿Se han apartado? Sí, se han apartado. Por eso está diciendo: mirad, hermanos, que ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. 13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que dice hoy, porque ninguno de vosotros se endurezca con engaño de pecado, mis hermanos. ¿Y qué es pecado? Dice el apóstol Juan. Dice que porque el pecado es transgresión de la ley, mis hermanos. Sigue diciendo el 14. Porque participantes de Cristo somos, hechos, con tal que conservemos firmes hasta el fin el principio de nuestra confianza. Entre tanto que se dice, fíjese, si oyeres hoy su voz, mis hermanos. ¿Cómo vamos nosotros a heredar a donde queremos ir, mis hermanos? Dice: si oyereis hoy su voz. Y cuando el pueblo de Israel no escuchó la voz de Dios, mis hermanos, fue lo contrario. Dice el libro del profeta Jeremías, y ahorita regresamos aquí, capítulo 7, fíjese, Jeremías capítulo 7,
Vamos otra vez con el profeta Jeremías y regresamos ahí. Jeremías capítulo 7. Fíjese, Jeremías capítulo 7, versículo 24, 23 y 24. Dice así, la consecuencia de no escuchar la voz de Dios, dice, mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mandaré para que os vaya bien, dice. El 24, fíjese, y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en pos de sus consejos en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. El profeta Jeremías otra vez les hace un recuerdo y les vuelve a mencionar Egipto en el 25. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, yo les envié a todos los profetas mis siervos cada día madrugando y enviándolos, mis hermanos. ¿Qué pasaba cuando el pueblo dice no escuchaba la voz de Dios? Regresamos a Hebreos capítulo 3 y voy a continuar con el 16. Porque algunos de los que habían salido de Egipto con Moisés, habiendo oído, provocaron, aunque no todos, mas con los cuales estuvo enojado. ¿Cuántos, mis hermanos, están leyendo conmigo? Dice que estuvo enojado con ellos 40 años, mis hermanos. Y sigue diciendo, no fue con los que pecaron, dice, como pregunta, no fue con los que pecaron cuyos cuerpos quedaron en el desierto, y a que nos juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que no obedecieron. Y vemos que no pudieron entrar, ¿a causa de qué? De incredulidad, mis hermanos. Murieron. Pero nosotros ahora queda el aprendizaje. De nosotros está de que quedemos prostrados en la tierra, porque dice la Biblia que ¿quiénes son los que van a escuchar la voz del Maestro cuando venga? Dice, y todos los muertos en Cristo, ¿qué va a pasar? Dice, resucitarán primero. Y los que no obedecieron, ¿qué va a acontecer con ellos? Dice que van a quedar postrados, todavía esperando un tiempo, pero no para vida eterna, sino para destrucción eterna, mis hermanos. ¿Sí se dan cuenta? Por eso nuestro Dios dice, si escucharas hoy su voz. Y allá en Proverbios capítulo 3, no dice así, dice, guarda mis mandamientos y vivirás. Pero el pueblo dice que dejó, dice, los mandamientos, mis hermanos, y quedaron postrados en el polvo de la tierra. Pero el apóstol Pablo también habla, dice, pero queda un reposo para el pueblo de Dios, imagínense. Queda todavía, mis hermanos, un reposo, que es cuando venga el Maestro. Si seguimos leyendo el capítulo 4, versículo 2, lo voy a leer, Hebreos capítulo 4, versículo 2, fíjense cómo dice. Dice, porque también a nosotros se nos ha evangelizado como a ellos. ¿Se nos ha evangelizado como a ellos, mis hermanos? Sí. Sigue diciendo, mas no les aprovechó el oír la palabra a los que la oyeron sin mezclar fe, mis hermanos. Entonces es importante escuchar la palabra y mezclarla ¿con qué? Con fe, mis hermanos. Esta enseñanza queda plasmada en la Escritura para cada uno de nosotros, mis hermanos, porque de nosotros depende si queremos heredar, dice, la vida eterna, porque la promesa para ellos era una tierra física, pero para nosotros dice que es algo, o sea, mejor, aunque la tierra dice que era la más hermosa
de las que hay en la tierra. Pero dice que queda un reposo, que lo vamos a heredar, dice, si escuchamos hoy su voz, y el siguiente sábado hoy su voz, porque nosotros tenemos que vivir de hoy, del hoy, porque dice el apóstol Santiago, no sabemos si el día de mañana será, mis hermanos. Entre tanto que tengamos la oportunidad de hacer la voluntad de Dios, hagámosla, mis hermanos. Los invito a que se pongan de pie. Vamos a leer un último versículo, Hebreos capítulo 4, versículo 11. Y acuérdense que dice el apóstol Pablo que el tiempo está cerca, más cerca está nuestra salvación que cuando creímos. Hebreos capítulo 4, versículo 11, vamos a leerlo todos juntos. ¿Estamos en la lectura? Leamos todos juntos, que la letra dice así: procuremos pues de entrar en aquel reposo, que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Amén. Porque es lo que aconteció con el pueblo de Israel. Dice que no obedecieron a la voz de nuestro Dios. Esta fue la palabra de nuestro Dios, mis hermanos, y paz a vosotros.